Buenas noches. Arranca una nueva temporada de Los Reporteros en la que cumpliremos 25 años, lo que nos convierte en uno de los programas más veteranos de la televisión en España. Gracias por este seguimiento. Y habrán notado que mi compañera Esther Martín no ha podido acudir a su cita por unos problemas pasajeros de los que esperamos se reponga pronto para estar de nuevo con ustedes. Dicho esto, nuestro primer tema de hoy es un homenaje merecido a una ciudad, a una provincia y a una afición que, aunque era de primera, ha tenido que esperar 42 años para volver a estar entre la élite del fútbol español. Ya ha empezado la temporada y queremos fijarnos en lo que esto significa, ver qué beneficios trae codearse con los grandes y de paso rendir homenaje a Córdoba y al Córdoba en estos días en que cumple su 60 aniversario. Fotografías en blanco y negro, papeles color sepia y solo memorias curtidas recordaban hasta ahora un Córdoba Club de Fútbol en Primera División. La historia cordobesista guardaba solo dos fechas para enmarcar los dos únicos ascensos a la máxima categoría del fútbol español. El 1 de abril de 1962 en Huelva y el 30 de mayo de 1971 en el Arcángel. Pero cosas del fútbol, en el momento más inesperado, cuando todo parecía perdido, llegó uno de esos goles que cambian el curso de la historia de un club. En el descuento, 42 años más tarde del último ascenso. Un gol retransmitido en color que ha dado alegría no solo a socios y aficionados, sino a toda una ciudad. Las puertas del Arcángel se han abierto para rememorar aquellos buenos tiempos de fútbol que solo los muy veteranos recuerdan. Y Miguel Reina, que me dio un porrazo que casi me mata, ¿sabes? Ahí estoy yo, me dio un porrazo con las rodillas que me dolía todo el cuerpo. No sabía si me diera con un saco de hierros. Esta es el ascenso a Primera División. Luego ya el siguiente año de Primera. En fin, que ahí ya correlativamente son casi todas las fotos de lo que es la historia del Córdoba, de los ascensos. La historia de José Luis Navarro está ligada a la del Córdoba. Es el jugador que más veces ha vestido la camiseta blanquiverde, protagonista en los ascensos del equipo no solo a Primera, sino también desde el hoyo de Tercera hasta la Segunda División. Rafael Campanero es el socio número 1, también presidente de honor y máximo dirigente en destacadas etapas del club, entre ellas la del último ascenso a Primera en 1971, una fecha tan señalada como esta, aunque distinta. La ciudad ha cambiado, ha llegado después de 40 y tantos años, que es muy importante, y hoy el ascenso es mucho más importante que aquel. Aquel fue importante en su momento, pero hoy por los medios, por la comunicación, por la liga profesional, por los partidos televisados, por todas estas circunstancias, hace que tenga mucho más eco y sea mucho mejor para la ciudad. Yo lo he vivido en 2 ocasiones y la verdad es que supone algo histórico, un acontecimiento impresionante para Córdoba, para el Córdoba y para todos los que hemos estado viviendo metidos dentro de lo que es el Córdoba Club de Fútbol. Yo llegué a Córdoba en el año 55 y en Tercera División, y claro, y subimos automáticamente, subimos a Segunda. Después estuvimos 7 años en Segunda División y en el año 62 pues subimos a Primera, el célebre y conocido partido de Huelva, que vencimos 4-0. Fue histórico porque el Córdoba nunca había conocido la máxima categoría de Primera División y aquello estuvimos consecutivos, 7 años consecutivos, 8 temporadas en Primera División. Aquel equipo fue posible gracias a que entonces los jugadores fichaban de por vida, ¿no? Entonces todos fueron pretendidos rápidamente por varios clubes de Primera División, porque los jugadores hicieron una campaña memorable, pero está fichado porque había una edad que era injusta por completo, eso hay que reconocerlo, que favorecía completamente a los clubes y a los jugadores no. El jugador fichaba y fichaba para toda la vida, ¿no? Apareció el chavalillo, que era Miguel Reina, jugó con nosotros, estaba con nosotros en los chavales jóvenes, empezó a destacar, él tenía unas condiciones extraordinarias y ya empezó a jugar con nosotros, el salto lo dio muy rápido, empezó a jugar en Primera y en fin, ya sabemos todo el historial de Miguel Reina. Yo coincidí Navarro
Simonet, Migolance, López, Ricardo Costa, que en paz descanse, Tejada, Martí, Jara, Juanín, Miralles, Cabrera, Benítez, Omar, un sinfín de ellos. Pero ya coincidí con esto y con los que en el año 62 subieron a primera, porque yo, siendo juvenil del Córdoba, ya entrenaba con ellos, con el equipo de primera división, ¿no? Tuve la gran suerte de jugar a la selección andaluza y ser internacional con España, y ya me pasó Roque Dorsal a entrenar con el primer equipo. Yo tuve la gran suerte de vivir los momentos, creo que más gloriosos del Córdoba Club de Fútbol en su época de esplendor. La temporada 64-65, que es la que nos estamos remontando ahora o rememorando, nos clasificamos quinto en la liga, ¿no? Empatamos 3 encuentros y el resto lo ganamos, que me parece que recibimos 2 goles, me parece que recibimos en contra, ¿no? Una temporada que lo catapultó al Fútbol Club Barcelona en el traspaso más caro de aquella etapa. Un Barça con el que curiosamente perdió la Liga 71-72 en el Arcángel por el célebre gol que le marcó de penalti Fermín, con un tal Vicente del Bosque en la alineación cordobesista. Efectivamente, ese tal Vicente del Bosque hoy día seleccionado nacional, sí señor. Estaba él, estaba Manuel Garrido, estaba Manuel Encuesta, estaba Escalante, estaba Molina y tantos otros que compartieron vestuario y tanto honor y gloria dieron también al Córdoba, ¿no? Miguel Reina, un histórico del fútbol español, es hoy concejal de deportes del Ayuntamiento de Córdoba. Desde su despacho se respira el ambiente del Arcángel y la importancia que este ascenso tiene para la ciudad. Para Córdoba, sin duda, creo que la mayor alegría que se ha podido llevar a lo largo de todos estos tiempos, sobre todo cuando después de 42 años de ausencia en primera división el equipo vuelve a ella, ¿no? Eso como deportivo es un hito, y luego para la ciudad no cabe duda de que cada 15 días aquí vendrán multitud de personas de fuera, de la provincia y del resto del país, para ver a los grandes ídolos, ¿no? La expectación es máxima. Nadie duda de que el fútbol mueve algo más que pasiones. Es importante, pero hay que saberlo aprovechar. Tenemos que vender, entre comillas, esta ciudad a nuestros visitantes, hacérsela agradable, moderada en todos sus conceptos, para que la gente que va a venir habitualmente pues prolongue algo más su estancia. Mirar el ejemplo que puede haber pasado en otras ciudades, la última, yo digo, Granada, que se valoró, porque es que es muy difícil valorarlo, pero se valoró en unos 30 millones de euros lo que supuso los 10 meses que dura la competición a la ciudad de Granada. Bueno, más o menos Córdoba puede tener esa repercusión, posiblemente algo mayor. El alcance que ha tenido este hito futbolístico trasciende mucho más allá de lo meramente deportivo. Esto lo sabe bien el periódico decano de la prensa cordobesa. Diario Córdoba ha sido testigo y narrador de los buenos y malos momentos del Córdoba Club de Fútbol desde su nacimiento y lo que supone para la ciudad. Córdoba había acostumbrado a estar entre los grandes de la primera división en la década de los 60. La caída, no se pensó nunca que fuera una caída tan larga, una travesía por el desierto tan larga como al final ha sido de 42 años. Eso había dejado una cicatriz sentimental. Varias generaciones de cordobeses no habían vivido o no sabían lo que eran ver con su hijo un partido en primera división, y esa es la primera herida que en Las Palmas, en el estadio del Gran Canaria, se cerró para los cordobeses, esa herida emocional en el corazón. El diario Córdoba hizo en primer momento suya la promesa renovada temporada a temporada durante 42 años por el club y la plantilla de jugadores. Volveremos. Y ha vuelto con el Córdoba a primera división. Este periódico es el único testigo de los 60 años de vida del club, medio de comunicación, vive el momento que le ha tocado vivir y lo cuenta de la forma y con los recursos que dispone para contarlo y para hacerlo llegar a la sociedad. Pero qué duda cabe que desde el punto de vista profesional siempre hemos sentido una cierta envidia cuando pisábamos los campos de segunda B y veíamos que esa no era la categoría que al Córdoba, por peso de ciudad y por la afición, una tremenda afición que a su mayor patrimonio le correspondía. Una afición que en un amplio porcentaje ve ahora por primera vez a su equipo en primera división. Ha supuesto algo inaudito, extraordinario, algo que ni siquiera esperábamos, algo que muchas generaciones de los que estamos ahora mismo en la Peña hemos visto. De hecho, la Peña tiene 38 años y lleva 42 años sin estar en primera. O sea, es la primera vez que esta Peña es una Peña de un equipo de primera. Es algo que no se puede describir con palabras, ¿no? Carlos, pese a su juventud, es el presidente de la peña más veterana del Córdoba Club de Fútbol, la Peña Cordobesista de Posadas. Ver aquí al Madrid, al Barcelona, al campeón de Europa, a Cristiano Ronaldo, a Messi,
es algo impensable, ¿no? Algo que vamos a disfrutar y que esperemos que no sea flor de un día, ¿no? Esperemos que se mantenga primero. Para nosotros fue un delirio porque no tenemos sede social, pero la tenemos aquí en el bar y esto se puso que era una maravilla. Parecía que todo el pueblo era del Córdoba. Sí, sí. Una alegría muy grande y un orgullo después de 40 años poder ver el Córdoba entre los mejores de España. Nosotros llegamos con ese compromiso, con esa apuesta y todo el mundo lo siguió. Cuando nosotros lo propusimos en la ciudad dijo, pues venga, vamos. Y todos han empujado, ¿no? Todos han estado ahí, todos han empujado. Pero yo creo que antes desde el club no se mandaban mensajes y propuestas de venga, vamos a conseguirlo. Se decía, porque siempre se dice, pero luego la realidad, cuando se veía la realidad, era completamente otra, ¿no? Y el club lo que sí ha hecho claramente en este periodo es decirlo y luchar por ese objetivo, ¿no? No podemos tardar mucho, ¿eh? No podemos tardar mucho si queremos que el club sea grande. Entonces yo diría que es un reto corto en el tiempo. El salto es espectacular, ¿eh? El salto es que no es proporcional, ¿no? La gente piensa que, bueno, subes, pero la primera de la segunda es un abismo, un abismo. Cambia mucho porque estamos en una tierra de que la gente es muy de Madrid y de Barcelona, y ya desde que estamos en primera hemos recibido socios nuevos, vemos a niños pequeños con camisetas de la Peña, con camisetas del Córdoba, ya se ve más afición por el Córdoba, que antes no, cuando está en segunda B, en segunda A, no era igual. Eso pasa en casi todos los equipos, mire usted. Yo que soy muy mayor ya, en Coruña eran todos del Madrid. Todos, ¿eh? Y aunque lo que voy a decir también molesta, en Valencia también. ¿En Valencia va a molestar más que...? Por eso no, en Coruña no va a molestar, pero en Valencia, ibas a Valencia y había más gente del Madrid que del Valencia. No, hasta que llegó el Superdeport, ¿no? Claro, hasta que llegó el Superdeport tal y ya se mamó, ¿no? La cultura. Tenemos que crear eso, ¿no? Pero sí, seguro que lo crearemos, ¿eh? Seguro, porque sí que es verdad que cuando nosotros defendimos cómo estaba la ciudad, eso no ha ocurrido en ninguna parte de España, ¿no? O sea, usted piense que en la calle había 200.000 personas, que para Córdoba son muchas personas, ¿eh? Que cuando en Madrid gana la décima, van 100 y pico mil guardias civiles y parece que es un mundo, ¿no? Córdoba, una ciudad de primera categoría, tiene a su equipo en la élite del fútbol español, por lo que eso supone, no solo por el sentimiento blanquiverde, sino también por la repercusión mediática y económica que traerán consigo las grandes estrellas de la liga. De la Liga de las Estrellas al pasado, puesto que esta semana se ha hablado de evolución y prehistoria con el descubrimiento en Gibraltar del primer grabado rupestre que demuestra además la capacidad de pensamiento abstracto, o con el Congreso en Atapuerca. Pero nosotros nos hemos quedado en un lugar mucho más cercano y no menos importante, aunque más olvidado, a pesar de que sus restos son más antiguos, al menos unos 200.000 años más. En Orce los hallazgos son espectaculares y numerosas universidades nacionales e internacionales esperan con gran interés poder realizar allí sus investigaciones. Así que hemos visitado Orce y este ha sido nuestro gran hallazgo. Iba con la ovejilla y cuando emparejaba por la veta que contiene uno de los fósiles, me encontré un hueso muy raro. Y no sabía yo de qué animal podía ser aquel hueso, porque de bestia y ovejas los teníamos en la casa. Lo guardaba, total, 2 o 3 veces de intentarlo, con idea del fin de ver si preguntaba a alguien que supiera. No lo encontré. No encontró a nadie que le prestara atención, confesaba Tomás Serrano a este programa en 1995. Sus tierras, sus ovejillas y esos huesos tan extraños que le dio por guardar y que originaron el mote del hombre de los huesos, murió hace 13 años sin saber bien que sus tierras escondían uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Antes que nadie, en su cueva guardó un trozo del origen de la humanidad.
Nos encontramos en la Torre del Salar, en la Cañada del Salar, donde se encuentra el antiguo lago del Pleistoceno de Orce. Allí al fondo, a unos 5 kilómetros de aquí, se encuentra el yacimiento de Ventamicena, que es un yacimiento de una cronología de 1,5 millones de años y una extensión kilométrica. En aquella zona de allí, ya mirando hacia Orce, se encuentra el yacimiento de Barranco de los Conejos, que también tiene una cronología más antigua, de en torno a 1.800.000 años. Y hacia el otro lado, detrás de esta cañada del Salar, se encuentra la cañada de Vélez, que corta esta llanura que vemos delante, y es en esa cañada donde se encuentran los principales afloramientos con presencia de restos de elefantes, de hipopótamos, etcétera. Y en esa cañada de Vélez hemos encontrado industrias líticas, que son hoy por hoy las industrias líticas, las herramientas de piedra talladas por nuestros antepasados más antiguas que se conocen en todo el continente europeo. Concretamente, además, en Barranco León, en una cronología de 1,4 millones de años, localizamos la presencia de un diente humano de leche, que es el fósil humano más antiguo encontrado nunca en el continente hasta el momento. ¿Cuántos habitantes tiene este pueblo? Ahora mismo Unos 1.300 y pico por ahí. Esto antes Enseguida había a tener hasta 5.000. Pero ya han emigrado todos fuera. Mucha gente joven a los hoteles, a Barcelona, a donde hay trabajo. Se ha habitado todo. A buscarse la vida en Puerto Rico. Este joven queda aquí muy poco. Quedamos los 4 viejos. Y luego, si eso tuviera futuro, vendría gente de afuera a colocarse aquí. Hombre, claro. ¿Sabes? Porque aquí el pueblo a ver quién está preparado para la gente joven. Porque nosotros ya no nos contamos. Pero estaba viendo los huesos allí y no hacía ni caso. Había en un barranquillo la boca de un caballo abierta. Uno diría por un caballo que se murió. Oye, el hombre que vivía allí lo vio y empezó a mandarlo a Barcelona y tal, y fue donde vinieron a empezar a buscar eso. Su nombre era Tomás Serrano. Tomás Serrano. La gente le decía Tomás de los Huesos por eso, porque fue el que promovió el primero que toda la cosa. El hombre de los huesos, decían ya al último, pero él siempre ha sido Tomás Serrano. Una vez nos encontramos una garra de los dientes, pero todos los dientes. ¿Ya te vas? A ver si te cae. Una fila de dientes, todos los dientes preciosos, parejos todos, así marroncillos, nos encontramos. Así que sin excavar y sin nada, cuando llovía, se ve que la tierra corría y te los encontrabas. Las excavaciones las hicieron en nuestros terrenos. Y él fue el que lo descubrió, eso, porque se encontraba eso y no sabía de lo que era. Y como él había vivido toda su vida en el campo, pues le chocaba esos huesos. Y entonces fue a Granada, que él estaba delicado y iba a Granada a médicos. Y fue a Granada y fue a la universidad. Entonces fue y lo dijo. Yo que me encuentro estos huesos y dice, pero no está el director de esto. Y así se quedó. Y un día pues, estaba yo allí en la puerta y se presentó un hombre. ¿Aquí vive Tomás Serrano? Pues sí. Y dice, es que venimos buscando fósiles. Yo eso no lo había oído en mi vida. Oye, tú, me había estado en la escuela para oír yo de los fósiles. Y entonces me fui con ella. Y dice, ¿qué hace su marido con los huesos que se encuentran? Digo, en cualquier mata, en cualquier sitio los deja. Cuando íbamos hablando con él, digo, pues mire usted, aquí en esta tocha hay. Y había 2 o 3 huesos en la tocha, porque él los cogía pero no los tiraba, siempre los dejaba, en algún sitio recogía. Y digo, pues mire usted, pues aquí hay. Dice, uy, pues esto es lo que venimos nosotros buscando. El hombre se puso loco de contento. Y pues sí, esto es lo que venimos buscando. Pues se lo encontraron. ¿Ese hombre era Gisbert? Gisbert, sí, la primera vez que vino. A finales de los 70, el científico Josep Gibert, con su equipo, fue el primero en poner sus ojos en Orce.
Desde entonces los trabajos dependen esencialmente del Instituto Catalán de Paleontología. Los científicos sabrán valorar todas esas cosas, ¿no? Porque yo y mi marido pues se murió con ese disgusto de no saber leer la importancia que tenía aquello. Trabajó mucho y además que tuvimos en mi casa 27 años, entrando todos los años, y allí comían de lo suyo, pero allí dentro de la casa comían, allí se sentaban, allí se refugiaban, ¿no? Y nosotros no le cobrábamos ni un duro. A Tomás Serrano por su amabilidad, y nosotros tampoco somos personas que nos gusta lucirnos, esta es la realidad, pero si lo hubieran tenido una miaja más en cuenta, si me hubiera gustado, ¿no? Es verdad, pero bueno. El yacimiento de Ventamicena, el primero que se dio cuenta de la importancia del yacimiento fue el propietario de la finca. Fue el propietario, Tomás Serrano Benedicto, que era un hombre muy buena persona, que además estaba totalmente fascinado por lo que andaba encontrando. Él decía que las piedras se le parecían huesos. Hasta que en el año 1976 un equipo del Instituto de Paleontología de Sabadell aterrizó en Orce y llegaron aquí y vieron los fósiles, encontraron los fósiles en el nivel, y claro, enseguida se dieron cuenta de que estaban ante un yacimiento de una magnitud extraordinaria, algo fuera de lo normal. Claro, eran unos años todavía en los cuales la zona estaba, en fin, había muy deprimida económicamente, y la gente habitaba en estas casas cuevas. Aquella es la cueva de Tomás Serrano. Encima de la cueva de Tomás, a la izquierda, se ve un corte de excavación. En aquel corte es donde se encontró el famoso fragmento craneal de Ventamicena en el año 1982, que tantas letras se han escrito sobre él, unos defendiendo la humanidad, otros defendiendo la no humanidad. El equipo del profesor Gibert hizo público el hallazgo del supuesto fragmento de cráneo en 1982 y supuso un revulsivo porque cambiaba muchas teorías sobre la ruta y la época de la llegada del hombre a Europa. En Orce se concentraron los más importantes especialistas del mundo en un histórico congreso. Las dudas sobre si aquel fragmento era de un homínido o de un equino, las rivalidades científicas, la desidia política y la propaganda mediática acabaron silenciando estos yacimientos y encumbrando otros, como Atapuerca en Burgos, de una cronología mucho más cercana, aunque más contrastada. Las excavaciones se paralizaron y el corte donde apareció el mal llamado hombre de Orce, a pesar de que hay indicios de su gran riqueza, sigue hoy sellado esperando el momento de enseñar lo que contiene. Allí se esparcieron en octubre de 2007 las cenizas del doctor Gibert, que murió sin renegar nunca de sus teorías. El patrimonio es tan importante que ese fragmento lo único que hace ha sido sobrevolar sobre los yacimientos, impidiendo que se viera verdaderamente cuál es el valor real, patrimonial y potencial de este extraordinario lugar que se llama Orce, en la cuenca de Baza, que es único en todo el continente, porque hay hay 17 kilómetros cuadrados llenos de fósiles en un espesor de unos 50 metros. Cegarse en la polémica en torno a una pieza o hipotética pieza humana es perder la visión del contexto, porque tarde o temprano van a aparecer restos humanos muy bien conservados en estos yacimientos. A verlos, haylos. Si hay industrias líticas, alguien las hizo. Si hemos encontrado un diente, el propietario tenía más huesos y además tenía familia. O sea que a verlos, haylos. Lo que pasa es que encontrar restos humanos en campo abierto es muy complicado. Sin embargo, pues tarde o temprano aparecerán. Yo soy especialista en evolución humana y obviamente me gustaría encontrar restos humanos. No nos vendría mal un cráneo completo que nos permitiera también establecer cuál fue ya no solo el contexto ecológico en el cual se dispersan los primeros homínidos fuera de África, sino también cuál es la especie que anduvo por esta zona durante el Pleistoceno inferior. Es uno de los yacimientos claves para entender la evolución humana. Aunque los restos humanos sean pocos, a mí lo que realmente me emociona de los yacimientos de Orce es el potencial que tienen para contar historias. Y estos yacimientos son fundamentales porque son únicos en cuanto al tipo de evidencia y al tipo de investigación tan puntera que se está desarrollando para
para plantear cuál fue el escenario ecológico de esta primera dispersión de los homínidos fuera de África, y también para caracterizar el comportamiento de determinadas especies, entre ellas los humanos. Creo que los yacimientos se están dando ya mucho de sí. Son yacimientos que verdaderamente están contribuyendo a un nuevo discurso sobre la primera interpretación de la colonización humana en el continente. Y bueno, pues eso está claro gracias a la enorme información que están suministrando. Por ejemplo, aquí estamos en Fuentenueva 3, que es un yacimiento de unos aproximadamente 1.300.000 años, y esto que vemos son las defensas de un elefante gigante, de un mamut gigante, de un mamutus meridionales. Cada defensa, de momento esta de aquí, mide 4,5 metros, lo que hemos podido limpiar hasta el momento. No sabemos si continúa o no, pero si un animal tiene una defensa que mide más de 4,5 metros, y además el diámetro de la defensa tiene 32 centímetros, estamos hablando de un animal gigante que podía medir más de 5,5 metros o 6. En este cuadrado de aquí, que son unos 50 metros cuadrados, hasta el momento hemos sacado restos correspondientes a 9 individuos de elefante, de mamutus meridionales. Estos 9 individuos que se han acumulado aquí, que murieron en esta zona concreta, pues hay que darles una explicación, porque además de morir aquí, fueron comidos, y fueron comidos por los homínidos, y también fueron comidos por las hienas, entre otros carnívoros. Estamos en un cementerio de elefantes. No hay otro yacimiento que suministre más información para entender cómo era el comportamiento humano en cronologías anteriores a 1 millón de años en el continente como este yacimiento de Fuentenueva por el momento. Desde hace 2 años, esta zona ha vuelto a cobrar vida con la ayuda de la Junta a las campañas veraniegas de excavaciones y la presencia de jóvenes trabajadores de varios países. Somos un muy buen grupo entre los chicos, hay muy buena onda y nada, la verdad que yo me voy con unos muy lindos recuerdos de esta excavación en especial. Yo creo que es uno de los más importantes. A nivel mundial es uno de los más importantes. La verdad que sí. No solamente dentro de Europa, sino a nivel mundial. Para lo que es la evolución humana, bueno, no solamente por Ventamisiana, sino por todos los sitios acá de la zona, son los más importantes. O sea, para entender lo que es la ecología en el pasado y el comportamiento de los homínidos también, y es uno de los más antiguos en Europa, así que... Bueno, yo soy Luis Verdú, estoy estudiando en Málaga Historia, estoy en tercero, ahora voy a pasar a cuarto, y bueno, estamos limpiando un poco el sedimento para poder avanzar hacia esta cuadrícula, porque creemos que la bolsa de hueso es la que une con aquella de allí. Entonces pues estamos limpiando un poco la cuadrícula para poder empezar a avanzar. Yo creo que esto es lo que a mí me gusta y a lo que me quiero dedicar. Cuando termine la carrera pues supongo que estudiaré algún máster de prehistoria o algo relacionado con la arqueología. La experiencia de estar excavando en otro país, con gente de distintos lados, en un yacimiento tan antiguo, con presencia humana tan antigua. O sea, yo vengo de una zona donde la presencia humana no es tan antigua, así que la verdad sí, para mí es una experiencia única y una de las cosas irrepetibles, ¿no? Y especial, no, la verdad que sí, muy contenta. Bien, nos encontramos en el yacimiento de Barranco León, en estos niveles correspondientes a un antiguo cauce de río, con su correspondiente llanura de inundación, donde en el año 2002 apareció un diente correspondiente a un niño de unos 10 años de antigüedad, un diente de leche, que es hoy por hoy el resto humano más antiguo que se ha encontrado jamás en el continente europeo. Los yacimientos de Orce no podemos restringirlos solo a los puntos donde hemos excavado, como son Fuentenueva 3, Barranco León o Ventamicena, sino que aquí enfrente, en esta cañada, que es la cañada de Vélez, aparecen una serie de afloramientos fundamentales, con presencia de fauna, y asociados a esa fauna irán apareciendo en el futuro industrias líticas y probablemente también aparecerán en algún momento restos humanos grandes, fragmentos de huesos completos que permitirán conocer cómo eran nuestros antepasados de hace más de 1 millón de años en el continente europeo. Aquí en Orce yo destacaría sobre todo la abundancia.
la abundancia y la variabilidad. Aquí tienes de todo. Aquí tienes tanto restos de grandes mamíferos, como huesos con alteraciones producidas por humanos, como huesos completos. Tenemos que pensar que menos del 1% de estos fósiles van a terminar expuestos en una vitrina. Entonces, el potencial de estos fósiles es la información que tienen. Nuestro trabajo aquí es realizar una serie de procesos encaminados sobre todo a no perder ningún tipo de información en los fósiles y garantizar sobre todo su extracción y su transporte hacia el laboratorio de campo. Tan importantes como las tareas de campo son las que se realizan en el museo y en el laboratorio, en unas instalaciones municipales que pronto serán ampliadas. Yo soy restauradora y aquí estamos coordinando y realizando la conservación y la restauración de los restos fósiles que se están recuperando en los yacimientos de Barranco León, Fuente Nueva y Ventamicén, aquí en Orce. Yo ahora estoy con una mandíbula de rinoceronte. Esta mandíbula de rinoceronte vino engasada, estaba con muchas grietas, entonces lo que hubo que hacer fue retirar la gasa y luego consolidar bien el hueso para que no se deshiciera y adherir las grietas, y es un proceso que va poquito a poquito. Cuando estamos viendo los fósiles también te imaginas el animal concreto. Entonces poder tocar un animal como un elefante, aunque sea virtualmente o imaginado, pues esas quizás son las piezas que más me han emocionado en estos años. Soy Sergio Ros, paleontólogo, y ahora mismo estoy contratado por la Universidad de Málaga para la catalogación de los restos fósiles de los yacimientos de Ventamicén, Fuente Nueva y Barranco. Siempre se espera alguna pieza especial, lo que pasa que en paleontología primero siempre es trabajo de laboratorio poco a poco, muy minucioso, y tampoco es bueno levantar expectativas. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, por ejemplo, con esta mandíbula de elefante, una de las piezas más importantes de la colección. Estamos comparando con otros yacimientos, estamos catalogando, como he dicho antes, y luego también estamos viendo otros tipos de otros fósiles, comparaciones entre diferentes especies. Soy de Guadix y bueno, llevo aquí trabajando en los yacimientos de Orce desde el año 2001. Bueno, esto es una réplica de un esqueleto semicompleto de elefante. Alrededor de este esqueleto aparecieron numerosos coprolitos, es decir, cacas fósiles de hiena, e industrias líticas, o sea, herramientas de piedra, que nos han permitido establecer o contrastar por primera vez una evidencia de la competencia que existía entre la grande hiena del Pleistoceno inferior de Pachycrocuta brevirostris y los homínidos por el aprovechamiento de la carroña. Bueno, estamos en el Museo de Orce. Este museo se empezó a crear a partir del año 1987 por iniciativa del profesor Gibert, y después durante los años 90 se desarrolló en el castillo de Orce. Finalmente, a partir de los años de principios del siglo, se trasladó a estas dependencias del Palacio de los Seguros. Venir a ver el museo es verdaderamente muy interesante y verdaderamente también muy importante, porque cualquier visitante que venga a Orce y visite este museo se llevará una idea de qué pasó en Orce y en el continente europeo hace 1 millón y pico de años. Se está construyendo un nuevo museo, centro de interpretación de los primeros pobladores de Europa. La inversión es de 1.800.000 euros, con fondos europeos, con la Diputación de Granada y también con la Junta de Andalucía. Recientemente se ha rehabilitado la iglesia de Fuente Nueva para que sirva como apoyo al yacimiento del mismo nombre, ya que los separan apenas unos metros, y deberemos de trabajar porque ese yacimiento se cubra, para que tenga una cubierta estable durante todo el año que le permita ser visitable los 365 días del año. Me parece que ese es el reto más importante que tenemos ahora, porque eso sí que haría de verdad una visita muy atractiva. Yo lo primero que veo es que cuando hablo con un visitante es que se sorprende porque quizás viene un poco al albur de esos descubrimientos, ¿no?, que es lo que más llama la atención y lo que más publicidad tiene, pero cuando entra en el pueblo lo que se encuentra es un pueblo bonito, un pueblo con muchísima historia, arquitectónicamente hablando muy potente. Futuro tiene, sin duda. Quizás no al ritmo que a mí me gustaría, y imagino que también a los que aquí vivimos. Yo lo que creo es que teníamos que ser, y siempre lo hemos reivindicado así desde el ayuntamiento, un poquito más ambiciosos a la hora de la gestión de este patrimonio. Hablamos de un yacimiento de potencia en torno a los 30 kilómetros cuadrados, con lo cual es muchísimo más parecido
al río africano, a los yacimientos de África, por lo tanto su gestión debe ser más parecida a aquella. Digo esto en el sentido de que haya más equipos trabajando en la zona, que se abra a muchas más universidades internacionales que sin duda están interesadas, y yo creo que eso cambiaría muchísimo el curso de los acontecimientos. La atención que, según dicen, se merece eso, no lo están poniendo, ¿no? Tenían que haberlo puesto antes, hace tiempo. Cuando empezó Bilbet tenía que haberle aquello dado y no le dieron. Hicieron el Congreso que aquí y todo eso, aquellos tenían que haberlo seguido, pero ahí se torció y fue por las competencias y la política. Uno que sí, el otro decía que no, y allí se fue la cosa. Y ahora están ya metiendo mano y ahora sí puede ser que vayan, los mismos se dan que cuenta de que Barcelona se dividieron y allí ya dejaron de subir aquello para arriba. Aquella historia que abrió la intuición de Tomás Serrano, un pastor sencillo e inteligente, inicia un nuevo capítulo, quizá definitivo e impresionante, como los restos que ya muestra de hace más de 1 millón de años. La comunidad científica vuelve a poner sus ojos en este inquietante y hermoso paisaje de Orce. Las principales universidades del mundo piden sitio. La administración andaluza parece abierta a nuevos impulsos y comienza el camino a su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Un título que merecería como pocos lugares, porque aquí puede estar enterrada una clave esencial de nuestro origen. Gracias por acompañarnos y esperamos verles de nuevo la próxima semana. Hasta entonces, buenas noches.